Seguimos en esta tertulia del lunes 14 de octubre de 2024, mientras que Miguel y Gloria hablan de lo que vieron el fin de semana. Ahí está, de Fuente Ovejuna. Sí, es una obra de estoy buscando recomendaciones. Bueno, después me recomiendan. Después hablamos. Ir al teatro. Seguimos en esta tertulia con Julieta Sierra, Gloria Robaina, Tomás Casareto y Miguel Bresner. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. Cuando faltan 13 días para las elecciones nacionales, las mediciones de intención de votos se acumulan. Cada pequeño cambio en las tendencias es celebrado por unos y mirados con preocupación por otros, mientras el foco de los partidos políticos sigue puesto en el porcentaje todavía alto de indecisos. Ayer, buscando romper con la sensación de frialdad de parte del electorado, se dio una acumulación de barriadas entre una movilización masiva del Frente Amplio a nivel nacional y otras de grupos del Partido Nacional que se concentraron en la zona metropolitana. Paralelamente, el candidato blanco Álvaro Delgado estuvo en Paysandú y en Trinidad, en Flores, y el presidenciable Frente Amplista, junto con Carolina Cose, estuvo en Tala, en Canelones, y en 33, también continuando con sus apretadas agendas, ambos de recorridas por el interior. En tanto, desde el equipo de Andrés Ojeda, dijeron a El País que el candidato va a concentrar su actividad en los medios de comunicación para llegar a públicos amplios en su esfuerzo para dar el batacazo y pasar al balotaje. Hoy, por ejemplo, estará en Buenos Aires dando entrevistas a medios argentinos. Cabildo Abierto, por su parte, ha dado señales ambiguas en estos últimos días respecto a sus socios de la coalición. Bueno, ¿qué visión tienen ustedes? ¿Cuál es el estado de situación de la campaña a menos de 2 semanas para el 27 de octubre? ¿Quién quiere arrancar? A ver, que estuvieron militando todos, imagino, el fin de semana. Sí. Perciben, cambió el ambiente, ¿o no? ¿Había un poquito más de movimiento o no? Digamos que cualquier delta es considerado una mejora de todas maneras. Abismal, parece. Claro. Pasamos de un clima de 14 grados a 18, empezó a calentar un poquito, pero 18, saliendo con busito. Pero sensación térmica 16. Por eso, tenés que salir con busito todavía. No, la realidad es que, a ver, para romper el hielo, es verdad, no hay ambiente de campaña, pero no es que no haya ambiente de campaña de un partido político en particular, no hay ambiente de campaña de los diferentes partidos políticos que compiten en la elección del 27 de octubre. Pero después la justificación o la razón de ser, naturalmente todos vamos a tener diferentes lecturas. Nosotros tenemos una lectura de que no hay ambiente de cambio, hay más ambiente de continuidad, que hay un grado importante de indecisión y que esos indecisos se vuelcan principalmente a la coalición. Las lecturas van a ser diferentes. Yo creo que acá lo importante es, en estos 13 días que quedan, 10 rumbo a la veda, porque ya a partir de las 00 horas del viernes no... Jueves o... a partir de las 0, ¿no? Claro, o sea, el jueves a las 23:59, hasta ahí se puede hacer publicidad después de eso. Veda que también es un poco relativa hoy en día. Exactamente. No tenés en radio, no tenés en televisión, pero en redes sí, obviamente por cómo se mueve el mundo y cómo la ley no se ajustó. Creo que tampoco, ¿no? No, prensa escrita creo que no se puede. No sé. Lo único que tampoco son redes porque no estaban en el... Claro, no existía. Pero sí empezó obviamente a calentar un poquito más y se ve un poquito más en la calle, ni de cerca de lo que fue en 2019, que había una presencia, por lo menos en los balcones, en los autos, en las esquinas, en los espacios públicos, mucho más política. Creo que va a pasar mucho tiempo para que podamos hacer un análisis realmente de qué es lo que generó tanta apatía en esta elección. A mí me da la impresión incluso que, y lo he conversado con varios compañeros, que en las internas había como más clima electoral. ¿Que ahora? Sí. No sé. Y eso que no había el clima electoral. Y ninguno fue el clima electoral. Me voy a suicidar. Pero de verdad, a mí me pasa que recorriendo en las internas notaba, capaz por la competencia interna propia de cada partido, más allá de que las encuestas daban como una tendencia siempre ganadora en cada uno de los partidos. Bueno, el Partido Colorado fue como el que estuvo más peleado y el que tenía más abierto, pero había como otro ímpetu, me parece. Y creo que ahora, este último fin de semana fue el último que en términos de conversación digital, al menos en las redes, fue el que tuvo
las noticias electorales estuvieron en los primeros puestos por primera vez en lo que va de este proceso de la campaña. Nosotros venimos siguiendo más o menos cómo se da la conversación pública y fue el primer fin de semana que casi todas las noticias relevantes que la gente más abrió y más comentó y demás fueron vinculadas a la campaña. Ajá. De todo tipo, desde lo de Delgado y Ripoll en Paysandú hablando del piropo que le hizo, ¿no? Desde Orsi y lo de la inteligencia artificial en Santo Iseña, o sea, de todo tipo. Hay que ver, justamente, ninguna va como a algo demasiado a lo serio fuerte político. o a demasiado en términos de propuestas. Ninguna es... Bueno, sí, lo que estuvo bastante fue una propuesta que me parece un manotazo de abogado, pero bueno, que es lo de las 70.000 viviendas de Delgado o algo que tiró durante el fin de semana. Pero ninguna Sí, va como a viernes en contenido... Rocha. Ninguna va a contenido político puro y duro. Y creo que lo de este fin de semana, más que la intención de buscar el voto por parte de los diferentes partidos o sectores que salieron, es más como avisar a la gente, miren que en 2 semanas estamos votando. Fue como agitar en el sentido de votamos en 2 semanas. Más que el voto a voto o el llamado, sino como mover un poco. Sí, yo. A ver. No, que viste que en esto hay como también interpretaciones que van por el lado de que, bueno, la democracia en realidad se está transformando, esto supone que bueno, que las cosas cambian, que ya la gente no tiene ese fervor o ese entusiasmo de participar. Y a mí me resultó muy interesante una cosa que dijo Fito Garcés hace unas semanas atrás, y el artículo de ayer que escribió Ignacio Posadas en El País. Fito lo que hablaba era de la diferencia que tenemos hoy en nuestros líderes políticos. Se acabaron en los partidos, se acabaron las vacas sagradas. Hoy tenemos toda gente que habrá que probarla y habrá que ver cómo funciona. Antes, esta gente, que eran estas vacas sagradas, confiabas en ellos por ellos mismos. O sea, había todo, y entonces él hacía una distinción en cómo en algún momento Uruguay tuvo políticos más como más sinceros, más honestos, más espontáneos, decía él. O sea, dicen las cosas, lo que sienten, lo que piensan, se comprometen por sus causas casi que a un nivel vivencial. O sea, había hasta como una mística que evidentemente hoy no la tenemos. Y el artículo de ayer de Ignacio Posadas que decía algo así, pero es que los uruguayos perdimos la capacidad de soñar. O sea, ¿qué está pasando en esta frialdad, en como sobre todo la ciudadanía de desentendimiento de que va a haber una instancia electoral? Cuando para los uruguayos siempre decíamos, hasta los árboles en este país están politizados. Porque digo, a mí y a Miguel nos han tocado vivir épocas de mucho fervor político y hoy fervor, lo que se dice fervor o ganas de participación. Yo entiendo que además las movidas de ayer, la de Javier García, la que hizo el Frente, digo, también fueron acompañados de gente muy militante, muy comprometida, que por otro lado creo que no está viendo tanta. Entonces, es que pienso que la sociedad uruguaya como tal, a tono con lo que son las transformaciones mundiales, va por ese lado. O sea, hoy la participación, el ejercicio de la democracia, está cambiando. No digo ni bueno, ni malo, ni mejor o peor, pero está cambiando. Y el otro tema, esto que decía Garcés, de que hoy estamos con líderes políticos muy diferentes, tan diferentes que a gente como de mi generación, nos cuesta a veces tomar decisiones. Yo debo confesar que estaba muy en duda sobre lo que iba a votar, a pesar de 42 años de trayectoria dentro del Partido Colorado. Porque nada termina de cerrarme en lo que en definitiva son mis principios, son lo que creo que hay que hacer, son la profundidad que le quiero dar a las cosas. Entonces, no sé, es cierto, la campaña está muy fría, ayer se movió un poquito más y bueno, y veremos qué pasa el 27. A ver, ¿Vos, Miguel? yo varias cosas. Una, me impactó la cantidad de gente en la movida ayer del Frente. Yo me fui a una y salimos como 60 personas. O sea, en un ómnibus me impactó y dije, vamos a estar todos los viejos de siempre. Y no, estaban los viejos, los más jóvenes y hasta niños como ellos, ¿tá? O sea, había de todo. Me impactó la cantidad de gente.
Las respuestas fueron de todo tipo también. ¿Qué zona? ¿En qué zona? En el Marconi. Marconi. Y cuando llegamos al Marconi había otra brigada más que había salido antes, o sea, me impactó la cantidad de gente. Entiendo que esto está muy congelado y probablemente levante un poco estos días porque llegamos al final y viste. Creo que hay, digamos, lo que Gloria decía, yo creo que hay candidatos, no hay líderes, que no es lo mismo. Sí. Y si miramos en perspectiva, yo te digo, vamos a suponer que gane el Frente por un instante. Delgado no va a ser líder. Y no sé si Ojeda va a ser líder del Partido Colorado o va a ser Bordaberry. Entonces es muy difícil imponer algo que naturalmente no sea, porque el líder actual del Partido Nacional es el presidente. No hay duda. Bueno, Orsi no es el líder. No, pero Orsi, al ser presidente, si hablamos de líderes, Orsi hoy no es líder del Frente, es candidato, pero es el único que siendo presidente puede despegarse. Podría. Si sale. Si no sale, si pierde, no va a ser líder. O sea, estamos en una situación complicada desde el punto de vista de a quién estamos eligiendo. O sea, no es lo mismo que en Estados Unidos o en Francia o en lo que fuera, ¿no? Entonces, de los grandes líderes que claro, nuestras generaciones llegamos a votar. Está bien, pero Sanguinetti dice algo, como dice que él no cree que Ojeda llegue, y Ojeda le contesta con una liviandad. Pero ¿qué le va a contestar, Miguel? Si le contesta, pero por eso no quiero hablar de los candidatos, No, claro. pero no quiero hablar en el sentido de obviamente están cansados, algunos están más derrotados, otros creen que van a ganar. Es una situación compleja y en realidad los números, por más que cada uno quiera interpretar, cada uno se escribe su historia para interpretar. O sea, este país está dividido en determinada manera y no es que hay tantos indecisos, ¿está? O sea, y hay gente que no quiere ni a uno ni al otro y va a votar en blanco y va a anular. O sea, pero la realidad la vamos a ver a las 20:30 del domingo que viene, o sea, cuando empiecen, 19:30, cuando empiece a darse los números. Pero sí creo que también hay un fenómeno que tiene que ver con los medios, que tiene que ver con la forma que se quiere hacer en la televisión en particular, unas cosas que rechaza. O sea, la gente que puede ver un programa a la noche, a las 10:30 de la noche, donde hay 7 personas en un panel, cada uno habla 3 minutos y se pelean y se gritan. Sí. Es insostenible para el tipo normal, o sea, salvo un grupo de gente que después se da manija y sigue mandando WhatsApp y todo eso. Es insostenible, es absolutamente insostenible un programa donde todo el día le estás levantando centro a alguien. Y eso es, a veces los periodistas deberían estar un poquito más lejos y no, o sea, querés hacer una cosa, viste, hacela, pero no puede ser ese digamos, es burdo. O sea, el periodismo debería ser mucho más firme en el tipo de cosas que se quiere hacer. No es culpa de los periodistas, seguramente los canales venden eso, pero yo creo que el rating de los programas nocturnos debe ser muy, pero muy bajo. Entonces después la publicidad por redes te aturde, cualquier cosa puede decir, es muchísimo más barata que la publicidad en televisión, ¿tá? Entonces te cansa, o sea, porque además nadie dice nada. ¿No? O sea, un grupo está diciendo todo el día lo malo que es Orsi, ¿tá? El otro grupo está diciendo algunas cosas pero digamos, en esencia es muy aburrido, entonces es muy difícil. Ahora va a haber que calentarlo con la emoción, con las banderas, con los eslogans y tal, y vamos a hacer acto final y vamos a hacer la caravana gigante y todo eso. Pero incluso hay candidatos como el del Partido Colorado, como Andrés Ojeda, que dice, ya está, los actos ya fueron, ¿no? Claro, no hay que hacer gran movilización final ni nada no va por el estilo, no va por ahí. Está bien, pero la estrategia de Ojeda es muy clara, él va por las redes y después, si sale bien, bárbaro, y si sale mal, va a pagar el plato. Me quedé pensando en eso que decía Miguel de a ver qué es lo que pasa, cómo se retroalimenta, ¿no? El tema o qué están reflejando los medios, porque está eso, ¿no? De, bueno, el dijo, ¿no? Por ejemplo, que se da mucho en estas instancias, donde los periodistas van y le preguntan simplemente por lo que dijo el otro, ¿no? Y en eso queda la cosa. Pero también, a ver, ¿qué están reflejando los medios? También, un poco también el discurso de los propios candidatos, ¿no? ¿Cómo la ven por ese lado?
Sí, yo creo que no, ninguno de los discursos ni enamora, ni es atractivo. Bueno, ahí hay otro. Todas estas cosas que se dijeron todo y lo se vende, dicen la de la lectura que hacen participación. es Pero- negativa en ese caso. pero O también hay Yo que tengo ver. una cosa, yo ayer Sí. en la barriada obviamente había algunos dirigentes de más niveles. Yo decía que a mí no me gustaba la campaña, o sea, no, la parte emocional de del frente no me gustaba. ¿Entendés? Porque le faltaba emoción. Ya no te hablo de los discursos, yo te acepto que la estrategia de campaña. Pero el sacar la Están muy camiseta, cuidados, la todos. Copa Libertadores es mi obsesión. No está, digo, en el buen sentido, ¿no? Yo sé, No, pero- perdónenme, pero hay- de repente... Estamos o sea, todos pensando en yo Peñarol, creo Miguel, no que- te preocupes. Estamos todos a la misma. Estoy 23 y 30, estoy contando más los días para la que juegue Peñarol que para las elecciones. No, pero... No, pero yo creo, nervios. que hay Eso lo otra están calculando cosa. los Sí, comandos de sí, campaña. por Yo supuesto. creo que hay otra cosa, yo lo dije para las internas y me parece que también hay mucho de eso y mucho que la gente tiene clara y que ya por eso los entusiasmos decaen. Y es esta cosa de que todos los partidos, y acá no quedó ninguno fuera, estaban jugando a quién, cómo armaban la lista para que cuál quede con no sé qué, y el otro, pero se mostró descaradamente, porque decimos, esto lo hizo siempre el sistema político. Menos Pero, el MPP que bueno, fue generoso bueno, con las, ¿cómo se llama? Con los reaseguros. Bueno, Sí. no, pero el Y es- MPP además Es un manda... grupo bastante muy unido No, comparado ni que con hablar. en Además estos ahí mandan últimos Lucía años. y Pepe y nadie dice, ¿viste? Todo el mundo... Acatan. eso sigue teniendo un liderazgo como los de antes, ¿viste? Entonces, pero en esto fue tan descarado, se perdió tanto esa cosa de los ideales, de lo que quiero hacer con el país, de tener ganas de tales y cuales transformaciones, porque la gente lo necesita, porque la ciudadanía lo está pidiendo a gritos. No apareció. Entonces, todo eso también desgasta lo que podría ser la ilusión de una elección, porque ya las listas están armadas. Hay gente a la que se les aseguró, yo lo dije y no tengo problema de volverlo a decir públicamente, lo de Blanca, que Pepe cree que fue una jugada magistral, no sé si eso le va a aportar más o menos, pero quiero decir, ese fue el juego. Y Blanca, ¿cómo iba a decir que no? A alguien que le están asegurando un lugar, que hasta como mujer me molestó. Porque digo, con la lucha que tienen que dar las mujeres de verdad, la lucha de verdad que dan dentro de los partidos políticos, a nadie se le promete un cargo. Entonces, yo digo, hasta esas cosas hacen como perder las ganas del entusiasmo y ese ideal de transformación real de las cosas que están mal. A ver, coinciden, tienen una visión negativa todos por ese lado, o sea, como otro comentario que hay también Todo es que se filtra, entonces todas las discusiones de los Claro. lugares en la lista se filtraron, y entonces Ajá. eso te guste o no, antes se filtraba menos porque no había 200.000, recibís los mismos WhatsApp 300.000 veces, ¿entendés? O sea, ni lo mandás vos y apareces igual, aparece otro. Bueno, o sea, las redes decían que podía ser un potencial gran destructor de la democracia, ¿no? Se llegó a plantear eso como... Bueno. No, pienso también, hablando de qué es lo que puede estar indicando, por qué esta apatía, también otra lectura es, bueno, porque en realidad hay cierto consenso también, ya no hay grandes diferencias en los dos bloques, digamos, grandes Bueno, diferencias. eso hay ¿no? una gran, también- perdóname, disculpame la semántica, yo creo que hay grandes diferencias entre los dos bloques, lo que hay es grupos importantes que están enganchados en los dos bloques independientemente, entonces, o sea, yo creo que hay un 40% digamos que es leal al Frente Amplio y un 40% que es leal, pero eso viene ya y muy estable, y el partido se juega en otro lado. O sea, entonces no es que hay tantos indecisos, porque hay prestados votos para un lado y para el otro. Muchos que le prestaron el voto a Talvi o a Cabildo hoy están pensando a quién se lo devuelven o a quién se lo vuelven a prestar, pero el que le prestó el voto a Delgado o al MPP muy probablemente lo repita, ¿entendés? O sea, Sí, hay diferentes formas de informarse también. Yo intento buscar la beta optimista de no pensar de que todo tiempo pasado fue mejor, pero por una cuestión... Por eso. nunca Yo- lo dije. eso. No, cuidado, tengo no lo claro. dije, no lo dije porque... Ya sé, pero en realidad yo no lo quiero decir no es tampoco. que Y que interprete además lo eso, rechazo. pero que muchas veces pasa Sí, sí. en
en generaciones o en esto de... Es cierto que los liderazgos cambiaron, que también que hay una cuestión más personalista, que no es lo mismo que liderar, porque las campañas se van enfocando más en las personas que en los proyectos o que en los grupos, obviamente con excepciones, estoy generalizando, siempre las generaciones suelen ser injustas. El marketing avanza y se va comiendo. El marketing avanza. Bueno, viste, en ese sentido trato como de intentar ser optimista porque tengo menos de 30 años y tengo que pensar que lo que viene es mejor, porque si no me deprimo, o sea. Estoy de acuerdo con vos. Tenés que hacerlo. Tengo que pensar que lo que viene es mejor. Si ya pienso que lo que No, pero nadie dijo, yo creo que lo que viene es mejor también, ¿no? Yo necesito pensar eso hasta por una cuestión de salud mental. No hay duda. Está perfecto. En ese sentido. Entonces trato de buscarle la vuelta. Claramente las lógicas de informarse cambiaron cada vez. Los discursos son más segmentados. A uno le llega el discurso de lo que le importa. Eso creo que Ojeda lo practicó muy bien a la interna. Igual no hay que olvidarse que tuvo muy pocos votos en términos generales. Claro, tuvo 44.000 votos. O sea, uno a veces creo que a veces redimensionamos muchísimo, pero en realidad en la práctica no necesariamente se traduce en votos lo que pasa en las redes sociales. Creo que vamos a ver qué pasa ahora en 2 semanas. Pero a veces creo que inflamos demasiado. En el caso de Ojeda, de 0 a 44, porque además eso sí me consta, es un tipo que hizo su carrera a pulmón, absolutamente. Mucha plata. Y tal bueno, ese es otro tema, él dijo ayer que tal lo va a pasó aclarar. de 0 a 70 y algo mil, Sin 80.000. palanque, porque digo, conozco la interna del Partido Colorado y te puedo asegurar que no fue palanqueado por nadie, No. al contrario, digo, tuvo sus palos en la rueda múltiples Eso veces. seguro. Y de pero... 0, claro, a 44.000. Entonces, lo que impresionó en el tema de Ojeda es a lo que llega en alguien que hace su esfuerzo así, absolutamente a su costo. Sí, igual y mucha esfuerzo. plata, porque los spots en televisión fue el primero sí, que arrancó mucho sin antes. Me acuerdo duda. que convocaban viste que no podías yo estoy esperando hacer lo spots que él sin se convocar una comprometió actividad. ya varias veces, viste, que dijo, yo voy a rendir cuentas, voy a decir exactamente quiénes fueron las cosas, y espero que lo haga, yo quiero decir, nadie se compromete públicamente, ¿no? Pero llamó la atención, a mí también me llamó la atención. Bueno, lo tiene que hacer también por el compromiso de la Corte Electoral. Hay que ver cómo y qué se detalla, ¿no? Claramente. Algo van a informar. No, ¿sabes? Yo voy a esperar. Porque todo voy a esperar. No, pero creo que no es una sociedad que necesariamente esté menos informada de lo que está pasando. De hecho, creo que las formas de recibir esa información es diferente. También yo ahí entro en una contradicción conmigo misma y en una dualidad, porque el teléfono también te permite generar opiniones mucho más fácil, o que se viralice lo que uno piensa mucho más fácil, en lo que sea, Twitter, Instagram, TikTok, que se usa muchísimo, mucho más de lo que creemos. Sí, incluso hay todo un mundo ahí en el territorio y sí militar en las redes sociales. Y están subiendo videos y opinando. También está la contracara de que, por ejemplo, Twitter, que igual también lo sobredimensionamos porque lo usa un porcentaje muy chico de la población. Pasa que la relevancia que tiene es que muchas veces se dan comunicados más oficiales de ahí, o es la forma de expresarse de los candidatos. Creo que eso es lo que jerarquiza la red social, no la democratización de la plataforma en sí misma, porque es la menos usada por la gente. Pero también termina pasando que, por un lado, es más fácil generar contenido y opinar desde tu propio teléfono, que termina siendo una herramienta súper potente, y por otro lado, al opinar siempre estás expuesto a que la persona que está del otro lado, si tiene una definición tomada, no está opinando para compartir, también sirve para polarizar mucho. Entonces también creo que hay mucha gente que está informada pero decide no expresarse porque ya le van a caer enseguida a discutirle absolutamente todo. A mí me pasó hace unos días que publiqué que estaba entregando las 609 en la calle y recibí una catarata de insultos y era como, solo estoy publicando que compartí que estoy repartiendo. Es cierto, solo estoy compartiendo que repartí una lista y ya tuve, no sé, 200 respuestas de insultos, pero de todos. Pero vos te das cuenta cuando son bots. Esto era de todo, bots y de todo tipo, pero era en plan, me imagino a alguien que no es militante, expresarse políticamente. ¿Para qué me voy a expresar políticamente? Digo, con la cabeza de alguien que no esté involucrado. Si la gente ni siquiera va a intentar, no digo reflexionar porque uno no pretende llamar a la reflexión, pero ni siquiera va a tener un mínimo de decoro o de respeto.
Entonces me pasa eso, por un lado, la facilidad de consumir y de crear, y por otro lado, la gente que dice, no, yo en política no me meto porque ya me voy a tener que fumar toda una catarata de cosas tremendas. Entonces es parte de las cosas con las que convivimos. Tomás. A mí me estaba escuchando con bastante atención y tratando de razonar dos cosas en particular. Obviamente coincido en varias, pero hay dos que me vienen especialmente a la mente. Uno, a ver, obviamente en el caso Juli mío no lo vivimos, más bien lo estudiamos o por anécdotas o lo que sea, pero viendo historia reciente, uno en 2004 sabía que iba a ganar el frente, porque ya había un desgaste de los partidos tradicionales, porque veníamos de una situación muy compleja, porque la ciudadanía quería un cambio, y más allá de lo que cómo será la campaña electoral, uno sabía que el resultado iba a ser ese. En 2019 había un sentimiento de cambio, de 15 años de desgaste, con aciertos y con errores, pero 15 años de desgaste, que evidentemente llevaron a un cambio de signo político. A mí me da la impresión de que, más allá de las diferentes lecturas que nosotros podemos tener sobre si la apatía es porque hay una tendencia a la continuidad o no, si a la campaña le falta más materia, más... No lo sé, yo creo que en realidad vamos rumbo a la elección más incierta que puede haber cualquier tipo de resultado. Yo no tengo claro cuánto va a votar Salle, por ejemplo. Capaz que no vuelve a no llegar un diputado, o capaz que llega, yo vi una encuesta marcada 3%, saca un senador. ¿Qué pasa si ninguno de los coaliciones de gobierno saca mayoría parlamentaria? Sí, y él es el y vamos rumbo a un balotaje, y vamos rumbo a un balotaje en el cual no hay mayorías definidas y quien sea el presidente va a tener que tratar de acordar con Usalle, con un César Vega o con otros partidos que hoy en día no necesariamente marcan. O con un Bordaberry o con un... Sí, pero estoy hablando de los que están por fuera de... Sí, pero pará, porque realmente pero eso puede ser los estaba escuchando con mucha atención porque no quería aportar en base al razonamiento que iba haciendo. Y después, con respeto, pero porque es una posición personal fuerte, yo creo que en lo que refiere a los programas periodísticos, a los periodistas, los más tarde, más temprano, los que sean en todo el día, naturalmente hay periodistas más objetivos y hay menos objetivos, y hay programas más objetivos y menos objetivos. No es algo que pase ahora, no es algo que pase hace 5 años, es algo de la historia de la humanidad. Yo creo que en realidad lo que sí tiene que haber por parte de los actores políticos, los dirigentes y quienes tienen la intención de asumir cargos de responsabilidad es la apertura a participar de todos los programas, sean amigos o no, y sobre todo no siendo amigos, porque es cuando más te pinchan. Y yo sé que estamos en posiciones totalmente diferentes, pero a mí, en lo personal, me genera un sentimiento de que no es lo que representa la política de Uruguay que un candidato le esté esquivando no solamente a las entrevistas, los debates no, porque no han habido y vamos a tener solo uno que va a ser con quienes lleguen al balotaje, pero incluso me genera desilusión porque me parece que no es lo que representa el Uruguay de la discusión y del diálogo, que el Frente Amplio ha sido también históricamente parte de eso. Entonces, que ahora vayamos a situaciones en las cuales se esté marcando que no está Orsi, pero porque ya es algo a lo que estamos acostumbrados, porque yo no me refiero solo a las entrevistas, me refiero también a instancias en las cuales comparten los candidatos, como pudo ser la Rural del Prado. Todos los candidatos hablan de su modelo de país, de su modelo productivo. ¿Qué le cambia al candidato del Frente Amplio si está seguro de su programa de gobierno, si está seguro de su fórmula, de sus convicciones políticas y de su equipo, ir a expresar lo que piensa? ¿Qué le cambiaba ir a la cena del CED, donde hablaron todos los que son candidatos, y plantear cuál es su idea de país? Si no va a estar confrontando con ellos en el mano a mano. Perdón, porque realmente me parece importante. A mí me da la impresión de que a veces a Yamandú le falta jugársela y ser claro, y entonces el ir a un lugar donde va a contraponer propuestas lo va a mostrar como un candidato que no tiene realmente cierto qué es lo que quiere para el país.
Mirá, y ya lo llegamos último, al final perdón. y volvimos a hablar en Y lo contra del último. Frente Amplio. No estoy hablando contra el Frente Amplio, estoy sí, haciendo... No digas que te desilusiona, pero Tomás. malo, No, me no, desilusiona no, para no. lo que es la política de Perdóname, Uruguay. perdóname. Es mi opinión personal. Para lo que fue el Es mi Frente opinión personal. Amplio, Déjame decir con algo. oradores, Pero por lo menos hablen de déjeme uno, decir hablen de algo. uno, porque- Por lo menos déjenme decir Miguel, algo. dale. Yo quiero reivindicar algo. Porque al almuerzo de ADM fue. ¿Está? Y al almuerzo. Ya ha recorrido todo, y estaba- ya me perdón, acuerdo. perdón, No, A Yamil le gusta perdón, compartir con otros perdón, candidatos. Perdón, no, sí, déjame no hablar, griten porque no déjame se hablar. entiende nada. No quiero gritar. Al almuerzo de ADM, llamando fue, y estaban todos los empresarios, muchos también de los que estaban en la asociación rural. Y al almuerzo del MPP fueron todos los empresarios. No te haces idea todos los empresarios de primera línea que estaban, muchos del área agropecuaria, muchos del área industrial, muchos del área tecnológica. Y al desayuno de la CUTI también fue. Y te puedo hacer una lista porque no viene al caso. O sea que cada uno tiene su estrategia. Yo entiendo que te desilusiones. A mí me desilusiona que se dice la ley es que podés hacer publicidad entre tal día y tal día, y el Partido Nacional saca 5 minutos invitando a reflexionar sobre si la hormiga cruza los Andes sola o acompañada, con fotos de todo. Y a mí me desilusiona que se tome la política en serio. A mí me desilusiona que nunca hubo una declaración real de dónde viene la plata. Por más que todos la prometan, me desilusiona. Pero yo ya soy viejo y entiendo la realidad. Lo único que no cobro cuentas, porque digo, cada uno tiene su estrategia. Y la estrategia más importante de cada uno es ganar. Nos guste o no. Y realmente hoy llega más un TikTok que la charla en la asociación rural. Y el TikTok tiene una estrategia, el TikTok o el X o el Instagram tiene una estrategia diferente porque no tiene el apoyo de la televisión, no tiene ese apoyo y llega directo. Entonces hay que elegir. ¿Tá? O sea, hay que elegir dónde vas. Y a mí me parece lógico. Y no hay que elegir ir a lugares donde te van a pegar en la nuca. ¿Para qué? ¿Por qué? Yo hay temas cuando a mí me entrevistan que elijo también. Porque a ir a un lugar que me va a pegar todo el día, ¿para qué voy? Yo no tengo que ir a defenderme. Yo cuando quiero hablar de tecnología, de innovación, y me invitan, veo quién me invita. Porque cuando hay periodistas que hacen operaciones políticas, que son pocos, por suerte, la mayoría no lo son, esta casa probablemente es la más objetiva de todas, ¿tá? Hay que entenderlo, no hay que estar o sea, si hay periodistas que creen que hay que ser operadores políticos, que lo crean, después la gente está, si los avisadores, si esto, si lo otro. Lo único que a mí me parece que hay que entender un poquito la realidad y no pedir cosas que no corresponden. Pero, Bueno, ¿por no, qué pedir pero- cosas que no pero- corresponden? a ver. Porque, perdón, yo planteo. Es cierto todo lo que decís de que hoy en día la comunicación capaz se mueve más por redes, TikTok, Twitter capaz que es más para el micromundo, Instagram creo que tiene otro tipo de llegada, Facebook ya fue. Y también es cierto que Orsi fue a ADM, fue lo de la CUTI, fue lo de UNESCO, al desayuno. Eso lo tengo claro. Yo lo que no logro entender, y creo que tengo el derecho a expresarlo, y a sentirme desilusionado porque más allá de que no es un partido con el cual yo comulgue, creo que es parte de la construcción de que Uruguay sea uno de los países más democráticos del mundo y que nos diferenciemos de la región. No entiendo el por qué esquivarle siempre a compartir espacios con otros candidatos de otros partidos. Pero, no entiendo. pero ya lo explicó, no Porque te son gusta. 4 pero no se contra entiende, 1. ya lo Pero son explicó. 4 contra 1 porque ustedes están en una interna no que la hay- van a definir el 27 de Ni octubre. siquiera saben quién es vuestro ni candidato, siquiera porque hay vamos uno a ver dice ¿Cuál es que- el programa de la coalición? ¿Cuál va a ser el programa de la coalición en base a quién eso es gane? una Son justificación. 4 Si él contra está 1. convencido de su Pero modelo de no, país, ni siquiera puede ir a ha habido plantearlo, debate. haya lo que hace, haya. lo único que Pero hacen no es ha hablar habido del Frente debates, Amplio. no ha habido debates. O sea, la excusa de que Orsi no va. Pero Porque hubo va, debate pero después un del 27 de poquito, pero no octubre. hubo debates. Y además él se ha negado a participar de instancias donde no iba a haber debates y donde solo se iba a exponer cada candidato la visión que tenía. Vamos a ser Ni sinceros, siquiera es flojo se- a la hora de... Hasta la es calle flojo. Pou Te lo terminó voy a hablando de decir, Orsi pero en además, aquel Tomás, almuerzo. te voy a decir, Eran 5 contra digo, 1. yo también siento que Orsi ha sido un candidato ausente, totalmente ausente. Y te voy a decir más, Miguel, lo que se dice de que lo tienen acorralado y lo tienen apretado, porque no es él. Pero no porque es él verdad. también, Eso él es parte también de un lo ha circo. dicho. Eso es parte pero de eso un no es circo, no es verdad. estrategia. No es un circo. Yo estuve en varios lugares donde él habló. Es y como él esconder se- a alguien que no sabés lo que va a No, decir. yo estuve en muchos Perdoname. de los almuerzos, de la cena y de los no, eventos. Hay que ser y no valiente, escondió hay a que nadie, ganarse. no hay que escondió a nadie. No, pero es que además, No, porque no tiene lo que esconder. no.
próxima. La próxima, banca, la próxima del Sí, telegrama. sí. Perdón, tenía Tenía pensado dos darle, telegramas. pero Teníamos. Tenía 2 telegramas, pero banca la próxima. Dale. Bueno, Miguel Bresner, Tomás Casareto, Gloria Robaina, Julieta Sierra, gracias a los 4, como siempre, y nos reencontramos en los próximos días. Muy ¿Sí? bien. Gracias. Gracias.